eres cristiano o crees en el Nuevo Testamento, prepárate para que todo en lo que crees se vuelva cuestionable a tus ojos. Todo proveniente de la parashá de esta semana, todo proveniente de los nombres que la persona promedio piensa que es solo un nombre. ¿Cuál es el gran problema? Ahora, por supuesto, el cristianismo tiene una cantidad interminable de problemas. Cuando digo cristianismo, no me refiero solo a las personas que se consideran cristianas. También me refiero a cualquiera que crea en el Nuevo Testamento como un documento divino. Ahora, esta parashá nos dice que hay muchas pruebas en nuestra Santa Torá que demuestran que el Nuevo Testamento no solo no es divino, sino que cualquier persona que lo siga, en esencia, está siguiendo la idolatría. Una de las cosas que aprendemos en la parashá de esta semana es que Jacob bajó a Egipto con 70 almas. En el Nuevo Testamento, que a menudo llamamos el Falso Testamento, en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 14, dice 75. Ahora, por supuesto, algunos de los maestros cristianos van a decirte, sí, pero 75. Eso concuerda con el Sefer Yoblim, el libro de los jubileos. Ahora bien, si alguien escuchó el shiur desde el principio, hay prioridades cuando se están proporcionando fuentes. Si tengo una fuente de los 5 libros de Moshe, que 70 personas bajaron a Egipto con Jacob, es fundamental considerar la jerarquía de las fuentes en nuestra tradición. Y de hecho, no menos de 3 fuentes en la Torá, en los 5 libros de Moshe, dicen 70. Y me traes un libro no canonizado o no canonizado, que de hecho muchos de los sabios dijeron que no se debería estudiar en absoluto, porque hay problemas con los escritos en él. Y dices que esta es una fuente para confirmar tu 75. Obviamente no sabes de las reglas de la exégesis bíblica. El libro de los Hechos ubica la cueva de Macpelá en Shechem, mientras los 5 libros de Moshe la sitúan en Hebrón. Esta discrepancia merece un análisis profundo. ¿Cómo reconciliamos estas aparentes contradicciones en los textos sagrados? Es un tema que ha intrigado a eruditos y estudiosos durante siglos, desafiando nuestra comprensión de la historia bíblica. Los 5 libros de Moshe son, sin duda, la fuente más importante y fidedigna. Si afirman que está en Hebrón y el Nuevo Testamento dice Shechem, eso es suficiente para nosotros. Además, la cueva de Macpelá aún existe y puedes visitarla hoy en día. ¿No es maravilloso? Claro está. Algunos maestros cristianos del movimiento israelita argumentarán, pero Yosef, ¿acaso no fue enterrado en Shechem? ¿Quién habla de Yosef y su entierro? Shechem no tiene la cueva de Macpelá, es innegable. Tristemente, cuando la gente quiere creer algo, usarán a Yosef enterrado en Shechem como fuente para validar su falso testamento. Ignoran que es una ciudad, ubicación y edificio totalmente diferentes. ¿Cómo pasan por alto estas diferencias fundamentales? Cuando el Nuevo Testamento afirma que una persona se convirtió en Dios, como en Juan 8:58, donde Jesús dice, antes de Abraham yo soy, o en Juan 10:30, el Padre y yo somos uno. Estas declaraciones son ciertamente controversiales y plantean preguntas teológicas profundas. Te confunde. ¿Por qué? Porque piensas que quizás hay errores en la Torá escrita. Los 5 libros de Moshe y todo el Tanaj dicen claramente que Hashem no es ni será jamás una persona. No tiene imagen ni semejanza alguna. No hay intermediarios entre él y nosotros. Pero Yeshú, tu Jesús, contradice esto y afirma que él es Dios. Ahora, esto plantea un dilema. No puedes creer en un libro que contradice la fuente, pero la belleza es que incluso el libro en el que los cristianos creen se contradice a sí mismo. Porque en el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 46, así como en Marcos 15, versículo 34, mientras este criminal Yeshú está siendo clavado en un montón de tablas,
Vemos una clara contradicción en sus palabras. Empieza a llorar y recita el salmo, el famoso salmo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Espera, si estuviste antes de Abraham, si eres Dios, si eres el Creador, entonces, ¿a quién le estás llorando? Cualquier persona con un cerebro normal, que no tenga una conclusión antes de examinar los hechos, sino que más bien observe los hechos para llegar a una conclusión, inmediatamente deja de creer en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque una vez que encuentras una contradicción mayor como esta, que resulta inexplicable por cualquier erudito cristiano a lo largo de toda la historia con un tipo de explicación satisfactoria, por eso muchos cristianos simplemente dicen: no, ya no creemos que Él es Dios. Sí, pero el libro dice que lo es. No puedes decir que crees en el libro, pero no crees en todo lo que dice. O es real o no lo es. O es divino o no lo es. Tienes a un hombre que dice ser Dios en múltiples lugares, pero luego llora a Dios y ni siquiera puede salvarse a sí mismo. Y dice: Dios, oh Dios, ¿por qué me dejaste? Espera, si Él es uno con Dios, Dios, ¿cómo pudo dejarlo? Te darán todo tipo de explicaciones, pero cualquier persona espiritual e intelectualmente honesta no lo aceptará ni creerá en una religión de idolatría. No venderá su alma al diablo. Eso es seguro. Esto es especialmente cierto cuando se trata de los israelitas, quienes tienen una larga tradición de fe monoteísta. Creen que Yeshua es el Mashiach, pero no lo es. Algunos dicen que no es Dios, otros afirman que sí. Ni siquiera los israelitas tienen una creencia común, como el resto del cristianismo. No hay dos cristianos iguales. Dicen que es el Mashiach. ¿Qué lo hace Mashiach? Dicen que es descendiente del rey David. Pero, ¿según quién está Jesús relacionado con el rey David? Bueno, mire, la genealogía de Joseph el carpintero. Bueno, sí, vamos a ver la genealogía de Joseph el carpintero. En el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 6, o Lucas, capítulo 3, versículo 31, en realidad se da una lista de 25 nombres que no coinciden entre sí. Dos conjuntos de 25 relacionados con Joseph, que de alguna manera lo relacionan con el rey David. Los dos grupos de 25 nombres no coinciden. ¿Cuál es el correcto? ¿Se relaciona con estas personas o las otras? Quizás piense: esto es de la madre, esto del padre, pero el libro no lo dice así. Hay una contradicción, pues los nombres no concuerdan. Aún empleando la excusa de que estos 25 nombres pertenecen a su madre y los otros 25 a su padre, ¿por qué esto relacionaría a Jesús con el rey David? Según Lucas 1, 26, 38, se habla de una concepción inmaculada, ¿no es así? Jesús no provino de José, su madre era virgen. Entonces, ¿cómo se explica esta supuesta conexión genealógica? Es una cuestión que merece reflexión profunda. Estaban casados, pero ella era virgen. Nunca conocí a alguien así. Probablemente tenían problemas matrimoniales. Sin embargo, el Nuevo Testamento dice que José el carpintero no es el padre de Jesús. Incluso si José estuviera relacionado con el rey David, no importa para Jesús porque, según él, es hijo de Dios. Lo cual, por supuesto, sabemos que no es cierto. Pero la realidad es que no puedes tener un libro llamado divino con tantas contradicciones. Es simplemente ilógico e incompatible con su supuesta naturaleza sagrada. ¿Cómo podría ser verdaderamente divino algo tan inconsistente? Bendigo a los rabinos
Rabino Yaron Reuben, Rabino Efraim Kachlón, los líderes del grupo, con la ayuda del Todopoderoso, que el Eterno los bendiga, que el Creador los proteja, que el Altísimo los guíe, que el Santo, bendito sea, los ilumine, que su sabiduría ilumine a otros, que sus enseñanzas perduren por generaciones. Muchísimas gracias. Se lo agradezco profundamente. De todo corazón, en verdad. Es sumamente amable de su parte. No sabe cuánto valoro sus palabras y su generosidad. Me siento verdaderamente honrado y conmovido por su gentileza. Su apoyo significa mucho para mí.